Domingo 21 de marzo del 2021. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este domingo y vamos a ver juntos, porque somos cristianos, hemos creído en Jesucristo, vamos a ver el tema de nuestra identidad en Cristo. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nuestra identidad en Cristo. Hay una confesión de fe que todo cristiano debería hacer. La encontramos en Gálatas 2:20 al versículo 21. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una confesión de fe. Este es el principio de entender lo que somos en Cristo. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando nosotros creemos en Jesucristo? Cuando lo hacemos el Señor de nuestra vida, ese pequeño yo que dominaba nuestra persona se mudó, y el Cristo vencedor, el Cristo de la gloria, el Cristo que nos dio victoria, entró en nuestras vidas. Y este es una revelación dominante en nuestras vidas. Pero, ¿qué es identidad? La palabra identidad viene del latín identitas, que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Mi identidad, ¿quién soy yo? Idéntico, identificación, todo eso tiene que ver con la raíz, y es importante conocer la raíz de las palabras. Es convertirnos en pequeños Cristos. Y algo que es mucho más importante, lo que hizo Jesucristo, esa obra perfecta que hizo en la cruz, y que no hay que añadirle nada, y que agradó al Padre, lo ha acreditado a nuestra cuenta, como si nosotros hubiéramos hecho la obra, esa obra de salvación. Y esa es nuestra realidad espiritual, hermanos. Cuando creemos en Jesucristo, nos identificamos plenamente con Él. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6. Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, que nos dio la misma vida cuando fue vivificado. Vida de resurrección, vida gloriosa, vida que vence. Y eso nos lleva también a una identificación más clara cuando declaramos nosotros que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo pasó, he aquí que todas las cosas son nuevas. En esa nueva creación estamos unidos a Él. Segunda de Corintios 5:17 nos habla de esa verdad que es una realidad también espiritual en nuestras vidas. Somos nuevas criaturas en unidad con Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:17 nos trae una revelación también importante para comprender nuestra identidad en Cristo Jesús. Primera de Corintios 6, versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces estamos identificados plenamente con Jesucristo, tanto en su pasión, muerte y una gloriosa resurrección. Y es más, luego de esa obra perfecta y acabada, Jesucristo
subió a la diestra de Dios Padre, se sentó a la derecha de Dios, el lugar de autoridad, y nosotros con Él. Entonces, esa es nuestra identificación. Y Cristo es la cabeza, nosotros su cuerpo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, que es una cita muy conocida, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruta lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, podríamos pensar en la riqueza de Jesucristo, de sabiduría, de poder, de gracia. Podríamos pensar que siendo Jesucristo la cabeza, tendríamos una cabeza rica y un cuerpo que somos nosotros pobre. No tiene sentido. Si la cabeza, Jesucristo, es vencedor, dice la palabra de Dios que nosotros somos más que vencedores, aun cuando no hemos hecho nada, solamente en creer en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Entonces tenemos una cabeza rica y el cuerpo también tiene que estar en unidad con esa cabeza. Y volvemos otra vez a Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 6, para recordar lo que hemos estado tratando. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos vivificó, nos dio la misma vida que le dio en ese portento, en esa obra portentosa que es la resurrección de los muertos. Y Jesucristo es la primicia de los que han de resucitar. Entonces, nos dio la misma vida que tiene Jesucristo en este momento. Vida de resurrección, vivificados juntamente con Él. Por eso que, hermanos, tenemos que vivir conscientes de nuestra identidad. No permitamos que el enemigo nos saque de nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es en Cristo. Nuestra posición es en un lugar de autoridad. Esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Y hay otra confesión de fe que deberíamos siempre hacer, porque todo esto que estamos hablando es palabra de Dios, es lo que Dios dice acerca de nosotros. Y si Dios dice acerca de nosotros, lo que vamos a confesar, esa es la verdad de Dios. Y podemos decir todos: soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Tengo vida eterna. Y puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer. Hay una cita muy conocida, la de Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, pero vamos a ver cómo algunos dicen que 130 veces, yo he encontrado que son más de 130, son 160 veces que vamos a encontrar en la Biblia, en los libros de Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Colosenses. Vamos a encontrar palabras como en Cristo, con Cristo, en Él, en quien, en aquel, juntamente con Cristo, en su nombre, como está en Filipenses también, ¿cierto? Que hablan de nuestra identidad en Cristo. Y de las 13 cartas
o epístolas que ha escrito Pablo, de las 21 que tenemos en el Nuevo Testamento y de los 27 libros que están en el Nuevo Testamento, 12 de las 13 cartas de Pablo están estas palabras: en Cristo, con Cristo, en Él, en quien, en aquel, juntamente con Cristo, en su nombre. Y eso sería bueno, que cada vez que nosotros encontremos esas palabras, en Cristo, con Cristo, en Él, en quien, que hablan de nuestra identidad, en aquel, juntamente con Cristo, en su nombre, las subrayemos, para que reafirmemos nuestra identidad en Cristo, porque nosotros creemos en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y no solamente creemos en Él, sino que creemos que su obra en la cruz fue una obra perfecta y acabada, y no hay que añadir nada. Entonces, el domingo pasado estuvimos viendo que los evangelios hablan de lo que se podía ver, de lo que pasó con Jesucristo. Pero las cartas o epístolas hablan de lo que Dios vio, una imagen totalmente diferente. Y algo más, lo que Dios hizo en Cristo Jesús a favor de nosotros. En el Evangelio vemos lo que sucedió a Jesucristo. En las cartas, lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. ¿Y qué es lo que hizo? Un ejemplo de lo que hizo Dios en Cristo Jesús lo encontramos en 2 Corintios 5:21. Aquel que no cometió pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces, nosotros no hicimos nada, todo lo hizo Jesucristo, pero ya hemos visto que nos acreditó toda la obra a nosotros, como si tuviéramos mérito, pero nosotros no tenemos ningún mérito delante de Dios. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la palabra: porque en Él, o sea, en Él, encontramos esa palabra que deberíamos de subrayarla, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bien, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. En Él estamos completos, dice la palabra. En Él tenemos acceso a toda la riqueza de la sabiduría. Colosenses 2:3. En quien, otra vez la palabra, en quien, con Él, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, no tenemos que esperar llegar al cielo. ¿No te emociona esta realidad de que Dios nos ve y ve a su amado Hijo Jesucristo exactamente igual? Ahora, volvamos otra vez al significado de la identidad, que es la calidad de idéntico. O sea, es interesante que en Hechos 17:28 dice Lucas, el evangelista Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y en Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, somos cristianos. Somos cristianos. Algunos nos quieren poner de pronto otro nombre, pero nosotros somos cristianos. Y los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos en Antioquía por primera vez. Antes, Pablo los llamó los del camino en Hechos 22:4. Pero nosotros somos cristianos. Y nuestra identidad es en Cristo Jesús. Estamos totalmente identificados con su pasión, muerte y resurrección. Es más, su muerte fue nuestra muerte y su resurrección fue nuestra resurrección.
Entonces, la identidad es calidad de idéntico, concepto que según el cual toda cosa es igual a ella misma. Y aquí cabe una reflexión, hermanos. Tenemos que romper ya de una vez por todas con todo pensamiento religioso que, bueno, es en el entorno que nosotros vivíamos antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de conocer la bendita palabra de Dios. Se nos había criado inclusive ya desde nuestros abuelos, nuestros padres, en un ambiente totalmente religioso que hablaba de indignidad, de incapacidad, ¿no? Pero Dios nos ha hecho capaces en Cristo Jesús. Dios nos ha hecho dignos de ser llamados hijos suyos. Dice Romanos 8:14 que el Espíritu mismo, 8:16, perdón, nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Y en el 8:14 dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios. Entonces, rompamos ya con todo pensamiento religioso de indignidad, incapacidad. Esa es una falsa humildad, hermanos. Nuestra identidad es en Cristo Jesús. Si nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia es Jesucristo y nosotros somos el cuerpo glorioso de Jesucristo en la tierra como iglesia, si la cabeza es una cabeza sabia, una cabeza rica en sabiduría, rica en bendiciones, rica en bondad. Entonces el cuerpo también lo es, hermanos. El cuerpo también lo es y nosotros somos ese cuerpo. Y tenemos que vivir plenamente esa vida abundante que nos ofrece Jesucristo en Juan 10:10, cuando nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida que nos corresponde, hermanos. Por estar unidos a Cristo Jesús. Nuestra identidad es en Cristo Jesús. No es en otro nombre, es en Cristo Jesús. Nosotros somos cristianos, hermanos. Y seguramente que nos preguntan: ¿y ustedes qué cosas son? Nosotros somos cristianos, pero somos cristianos bíblicos, porque vivimos conforme a la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios que expresa la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Así que, hermanos, en este domingo 21 de marzo debe quedar en nuestro corazón y como un emblema espiritual para nuestras vidas, lo que dice Gálatas 2:20-21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra identidad. Somos de Cristo, hermanos. Y en este domingo le damos gracias al Padre por haberlo enviado y nosotros, por el don de la fe, haber creído en Él y haberlo declarado nuestro único Señor y suficiente Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo, Padre amado. Tiempos difíciles, pero también son tiempos gloriosos en que la manifestación de tu Espíritu Santo se está dando y tenemos cada vez más revelación de la palabra. La revelación, Padre amado, sabemos que es progresiva pero continua, y hoy tenemos más luz de la que teníamos ayer. Mañana tendremos más luz de la que tenemos hoy, porque el Espíritu Santo está revelándonos todos esos misterios que estuvieron escondidos durante siglos y que tú, Padre amado, por tu misericordia, por tu gracia, nos los has revelado a nosotros, para que nosotros lo comuniquemos también a la iglesia gloriosa de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús.
Y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso y una semana sobrenatural. Y meditemos, nuestra identidad es en Cristo Jesús. Hasta el siguiente mensaje.